Hola, bienvenidos a todos y a todas a esta nueva transmisión de los bootcamps organizados para el Young American Business Trust en marco de la 14ª edición del TIC Américas, Américas 2019. Es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Rosario, yo soy la coordinadora del Ecoreto 10.0 y pues quisiera agradecer también a la Organización de Estados Americanos por apoyarnos en este proceso en rumbo a las finales del TIC Américas de este año. También quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a presentar sus postulaciones a las diferentes categorías del TIC Américas, al Startup Challenge, al Ecoreto 10.0 y al Caribbean Innovation Competition. Recuerden que la fecha límite para presentar sus postulaciones es el 28 de febrero de este año. Entonces, es importante que ustedes puedan revisar nuestra página web con tiempo para que puedan realizar su registro y además adjuntar todos los materiales y los documentos que se solicitan para completar su registro. El día de hoy, el tema de nuestro bootcamp es video storytelling para emprendedores. Hoy día nos acompaña un súper emprendedor, futurista, considerado por muchos, y una persona que tiene mucha experiencia en este campo de cómo transferir o compartir estas ideas para que los emprendimientos o para que estas iniciativas puedan ser compartidas, pero también asimiladas por nuestras contrapartes. El día de hoy estamos con Luis Alberto Martín del Campo Gómez. Él es cofundador y CEO de Cala Institute en México. Luis es líder en el diseño de culturas regenerativas. Es autor del libro El sueño de México en el 2034. Es emprendedor, conferencista y líder especialista en desarrollo humano y sustentabilidad mediante economía regenerativa. Es cofundador de Cala Institute y CEO para México con el propósito de acelerar la transición a una cultura y economía regenerativa alrededor del mundo. En el 2011, Luis fundó Espora, la primera firma de consultoría en economía azul en México. Luis también es cofundador del Cancún Tech City y ha recibido diversos premios y reconocimientos, incluyendo el ser elegido como uno de los 250 jóvenes líderes de Latinoamérica por el Departamento de Estado en la administración de Obama en el 2016. Luis, es un gusto tenerte con nosotros. Tuvimos en la mañana un encuentro previo con los chicos de habla anglosajona y es un placer tenerte aquí junto a los chicos de habla hispana para conocer un poco más de cómo estructurar estos mensajes, cómo compartirlos y también conocer un poco de tu experiencia. Muchísimas gracias. Te estamos dando los mandos como panelista. Ahorita estás como panelista, entonces ya podrías compartir tu pantalla. Perfecto, ¿ya me escuchan? Sí, te escuchamos fuerte y claro. O antes de iniciar de repente, también mencionarle a los asistentes que si ustedes desean hacer preguntas, pueden usar la ventanita que dice preguntas y escribirlas ahí. Las vamos a responder hasta el final de la sesión. Y en caso quieran tomar la palabra, hay un icono verde de una manito en el menú. Hagan clic ahí para que nosotros podamos ver que ustedes quieren participar de manera oral y habilitarles el micrófono. Listo, Luis. Entonces el espacio es todo tuyo. Perfectísimo, déjame ver ahora cómo ponemos compartir la pantalla. Esto es mi webcam, creo. ¿Sí? Sí, Aquí y ahora te la llegó el pantalla. mensaje. Ándale, ahora sí, excelente. Listo. Muy bien, rápidamente el webcam para que me puedan ver. Mucho gusto a todos, excelente tarde. Y ahora que ya nos conocemos de cara a cara, entonces quitamos el webcam y arrancamos con la presentación. Muy bien, muchísimas gracias Rosario, es un placer estar de nuevo con ustedes
y compartirles ahora en español esta perspectiva y esta visión acerca de cómo generar storytelling para sus proyectos en video o en cualquier plataforma. Y bueno, antes de empezar, quiero compartirles un poquito, haciendo eco de la pequeña presentación que hizo Rosario acerca de mí, platicarles un poco de mi background para que sepan quién soy y cómo es que les puedo hablar un poco acerca de este tema el día de hoy. Entonces, yo soy Luis Martín del Campo, me encanta resolver grandes problemas, los problemas más complejos que se enfrenta la humanidad hoy en día, que son los problemas del cambio climático, del cambio social, de los retos de los objetivos de desarrollo sustentable. Y me considero a mí mismo, a pesar de que tengo un background en comercio internacional y estoy terminando una maestría en energía, me considero un diseñador de culturas regenerativas, en el sentido de que es a través de que podemos imaginar una posibilidad nueva de cómo relacionarnos entre nosotros mismos y el mundo, y para adentro también con nosotros mismos como personas y en nuestras comunidades, que podemos generar una forma de regenerar el tejido social, el tejido económico, el tejido eh, ecológico, por supuesto, político y demás, de nuestras ciudades, comunidades y el mundo en general. Entonces, toda mi trayectoria y mi carrera como emprendedor y como persona me ha llevado a comprender las dinámicas de relaciones y las dinámicas de los diferentes modelos de negocio y poder entonces comprender hacia dónde hacer los cambios que hacen falta hacer para que podamos tener una vida larga y próspera sobre la tierra. Y entonces he tocado en mi trayectoria y he ido aprendiendo muchísimo acerca de temas de desarrollo humano, de sustentabilidad, de innovación. Y también en el 2014, como mencionó Rosario, escribí un libro que se llama El sueño de México en el 2034, que es una visión de quién podríamos ser como país, en particular de México, pero en general el mundo que podríamos ser si hiciéramos las transformaciones que hacen falta hacer en nuestros modelos económicos y en nuestras relaciones a nivel personal, comunitario y social y nacional inclusive. ¿Qué clase de mundo y de países podríamos ser? Un país mucho más sostenible, limpio, con equidad, con prosperidad para todos. Ese libro explora tanto esas ideas y cómo llegar hacia allá. Y entonces, este libro es un poco la cristalización de toda clase de aprendizajes que he vivido desde pequeño acerca de herramientas para hacer mejor nuestra colaboración como emprendedores, como agentes de cambio, como personas, equipos de trabajo. Y entonces justamente una de esas herramientas clave tienen que ver con la comunicación. En el 2016, cuando fundé Cala Institute, justamente Cala nace como la forma de transmitir esas herramientas y estas habilidades esenciales para el desarrollo personal y el futuro del trabajo, porque me di cuenta que son herramientas que no aprendí en la escuela y que son indispensables para cualquier cosa que cualquier persona quiera hacer. Cualquiera que quiera ser exitoso y vivir una vida plena, le van a servir esas herramientas. Entonces, Cala hoy en día es una compañía que tanto ofrece consultoría a compañías y organizaciones para hacerlas más efectivas en su administración, en su innovación y en su talento humano. Y también trabajamos con emprendedores y agentes de cambio, dándoles las herramientas que requieren para ser más efectivos líderes en sus proyectos y en sus causas. Entonces, dicho todo eso, hablemos entonces de la herramienta de la comunicación. El objetivo que tengo el día de hoy con ustedes es, evidentemente el tema es video storytelling para emprendedores. Y la intención de hoy es darles un framework, una estructura para que aprendan a construir su mensaje. Entonces, más allá de meternos a temas de habilidades técnicas y de si le mueves aquí o allá en el video para hacer un video más bonito, digamos, toda la parte técnica no nos interesa el día de hoy. Lo que nos interesa el día de hoy es lo fundamental, que es cómo construir un mensaje efectivo. La parte técnica la pueden resolver con un experto que tenga una buena cámara, que tenga un muy buen teléfono, alguien que sepa manejar ese tipo de cosas. Es algo más fácil. Lo importante y lo más complicado es ustedes como los líderes y las personas que generan estas ideas y proyectos son los únicos que conocen la esencia de su mensaje y su proyecto y requieren entonces tener la habilidad de concretar esa idea y de presentarla de una manera efectiva, porque al final todos los mensajes, todo lo que estamos haciendo constantemente es presentar y representar nuestra esencia como emprendedores y la esencia de su mensaje para generar un cambio de actitudes, un cambio de actividades, un cambio de cultura.
Entonces, ¿cómo le vamos a hacer el día de hoy? Los dos objetivos que tenemos en los próximos 25 30 minutos es que conozcan algunos fundamentos para diseñar comunicación efectiva y que conozcan algunas estructuras de storytelling que les servirán para diseñar presentaciones o videos o lo que sea que quieran hacer para comunicar. Bien, empecemos entonces. Si se llevan solamente una idea del día de hoy, llévense la siguiente idea, que la comunicación viene fundamentada de la percepción, o que la comunicación es aprender a percibir, y la percepción tiene que ver con de qué manera estructuramos las ideas y los símbolos que utilizamos dentro de nuestra comunicación de ideas. Entonces, comunicación tiene que ver con estructura y símbolos, con empatía y con conocimiento y con entrar en la realidad de los demás. Y eso se logra a través de percepción. Entonces, si esta idea la han comprendido súper profundamente, listo, se pueden ir ya, no hace falta que se queden hasta el final. Entonces, los líderes, ustedes que son personas que tienen una visión distinta del mundo, que están emprendiendo proyectos, que están generando innovaciones, son las personas que tienen la capacidad de ver más allá de lo que es. Ven lo que hay el día de hoy y luego pueden voltear hacia el futuro y ver un presente distinto, ver una realidad alternativa, un campo de posibilidades. Y entonces, a través de que pueden ver eso, pueden empezar a generar estrategias y formas de llevarnos hacia allá. Es decir, los líderes son ustedes, personas que juntos podemos crear una realidad distinta. Entonces, ven lo que podría ser. Ahora, es un trabajo que no se hace solo. Es decir, tú tienes una idea y tienes muchas ganas, pero requieres involucrar a más personas en tu causa. Entonces, sí, es importantísimo que tengas la capacidad de ver algo distinto, pero ahora, ¿de qué manera generas un enrolamiento de voluntades, un enrolamiento de actitudes de personas que se sumen a tu causa? El líder nos lleva hacia el potencial. O sea, el líder tiene esta visión y dice, vamos hacia allá. Y a través de que puede aprender a comunicar efectivamente sus ideas y de que logra hacer que su idea resuene con el corazón y con la mente y el alma de otras personas, es que otras personas se suman a su idea. Y se suman ya sea compartiendo su información y el video, sumándose como parte del equipo, sumando sus voluntades y esfuerzos, yendo con ellos a cabildear sus proyectos, a impulsarlos. Es decir, generamos evangelistas y adeptos a través de que aprendemos a comunicar esta idea de mover las emociones de los demás para que se involucren y hagan suyo lo que nosotros planteamos originalmente, que nuestra idea pase de ser solamente nuestra y que sea una idea compartida. Solamente a través de que podamos generar una visión compartida es que los líderes podemos entonces generar ese movimiento de esfuerzos, energía y voluntades para hacer un cambio desde la vida personal y familiar, o sea, mejorar tu dinámica familiar o generar un cambio en tu empresa, generar un cambio en tu comunidad, generar un cambio en tu país, a partir de que generemos una visión compartida. Entonces, si es tan importante la comunicación y si es tan importante aprender a generar una visión compartida, que los demás también entiendan lo que nosotros entendemos, que vean lo que vemos, entonces, ¿por qué demonios fracasa tanto la comunicación? ¿De dónde viene que fracase la comunicación? Entonces, la idea principal, número 1 del día de hoy, es que la comunicación fracasa por el ego. ¿Qué significa esto? Que el ego es esta importancia personal que nos damos a nosotros mismos, esta idea de que nuestra visión del mundo es la única y a veces es invisible. A veces el ego está con nosotros sin darnos cuenta y nos ciega a ver las cosas de una manera distinta o como la vemos nosotros. Y eso hace o eso afecta de manera negativa nuestra forma de desarrollar comunicación. Porque entonces pensamos que la gente piensa igual que nosotros, pensamos que la gente reacciona igual que nosotros, pensamos que la gente se ve motivada por las mismas cosas que nosotros, o podemos simplemente pensar que el mundo funciona de cierta manera y esa es la manera que nosotros queremos. Podemos pensar que la gente se mueve nada más por fama o nada más por dinero o una combinación de ambas. Podemos pensar que porque a nosotros nos importa muchísimo la sustentabilidad y la ecología, le debe importar a los demás también. Y entonces estos errores de percepción, estas ideas equivocadas de cómo el mundo funciona realmente y qué es lo que realmente le importa a los demás, hace
que nuestra comunicación no sea efectiva y fracase, porque al final no estamos logrando conectar nuestra idea y nuestra visión a lo que le importa a la audiencia. Entonces empezamos a hablar ya ahorita de estas distinciones entre mensaje y nuestra cultura y visión del mundo y la de la audiencia. Y se va haciendo claro que requerimos tomar en cuenta no solo nuestra idea y lo que queremos nosotros, sino también lo que quiere el que va a recibir la comunicación. Entonces, ¿de qué manera empezamos a hacer un puente entre nuestro mundo interno y el de los demás? La comunicación efectiva está precisamente en ese punto, en ese lugar donde se cruzan nuestras motivaciones y las de los demás. Ese punto, ese centro, esa tierra común en donde conviven nuestras motivaciones y las de los demás, es donde se encuentran la capacidad de comunicar, de colaborar efectivamente, de tener influencia sobre sucesos, sobre opiniones, sobre las mentes y corazones, y donde se encuentran las ventas también. Ahora, el silencio es lo que permite percibir, es decir, de qué manera encontramos ese punto medio, de qué manera pasamos de nuestro huevito, nuestra burbuja de forma de ver el mundo, a encontrar en dónde hay match con el de los demás. La única manera de que hagamos eso es que le pongamos stop a nuestro monólogo mental interno, nuestra forma de percibir el mundo, nuestros juicios y suposiciones e ideas, ponerles pausa, callar nuestro pensamiento y empezar a observar, empezar a percibir, escuchar. Entonces lo que estaremos haciendo en ese momento es generar nuevas ideas y visiones a través de que estamos percibiendo el mundo y dejando que surjan nuevos pensamientos, y también estamos permitiéndonos aprender de los demás. Aprendemos nuevas formas de ver el mundo, nuevas formas de valorar las cosas, aprendemos qué es lo que le importa a las demás personas, qué cosas los motivan, qué cosas son sus miedos, preocupaciones, intereses, motivadores. Y entonces, gracias a esa información nueva, es que podemos diseñar comunicación que mueve. Dicho todo esto, ya hablamos de que hace falta aprender a percibir. Entonces, ya que tengo claro este mundo interno mío y el mundo interno de los demás, ¿cómo estructuro mis ideas? Vamos a hablar ahora de la estructura de las ideas. Lo que vemos aquí enfrente es un mapa mental que seguramente han visto antes en alguna tarea de escuela, y es una herramienta altamente efectiva y altamente valiosa para poder estructurar su pensamiento y sus ideas, porque lo que hace y lo que permite es que pongas al centro una temática y que a través de este mapa vayas explorando y poniendo de manera visual todas las ideas y conceptos que se conectan con ese tema. Entonces te permite ir explorando y profundizando exactamente de qué manera concibes tú esa idea, qué herramientas tienes a la mano, qué conceptos se conectan, y entonces traes a la superficie todo eso que tienes a la mano y que incluso no sabías que tenías a la mano acerca de ese tema. Ahora, antes de entrar a cómo estructuramos, hablemos rápidamente de cómo el ser humano es un animal de las historias. Es el animal de las historias. ¿Por qué? Porque desde hace siglos el ser humano vive a partir de aprender a contar historias. O sea, desde los principios de los tiempos, el ser humano primero empieza a observar y a percibir su contexto, su mundo natural, su cosmos, y empieza a buscar patrones. Y encuentra patrones, estamos hechos para encontrar patrones. Encuentra patrones el ser humano y entonces empieza a generarles significados, a generar comprensión y entendimiento acerca de cómo funciona el mundo, cómo piensa que funciona el mundo. Y entonces va generando conocimiento y sabiduría. Y es únicamente a través de las historias, porque por un gran tiempo no hubo escritura, sino a través de las historias y de contar buenas historias, es que el ser humano pudo transmitir su conocimiento y sabiduría a través de generaciones. Entonces estamos hechos y diseñados y hemos evolucionado para ser altamente afines a las historias como un mecanismo de transmisión, porque es a través de las historias que podemos empatizar con los demás. Es decir, es un ejercicio como de encender nuestras neuronas de espejo, porque
Mientras que solo recuerdas como el 10% de lo que lees y como el 20% de lo que escuchas, recuerdas hasta el 90% de lo que vives. Entonces el aprendizaje vivencial es altamente valioso. Y la mejor manera de hacer eso, de tener una vivencia sin tener la vivencia, es a través de generar empatía, a través de una historia poderosa que nos lleve a ponernos en los zapatos del personaje y que podamos vivir entonces esa experiencia a través de esa historia. Por eso es tan importante y tan poderoso el tema del storytelling en cualquier ámbito de la vida. Ahora, ¿de qué manera empezamos a generar historias? Hay 3 grandes pasos que implican el proceso de generar historias. Lo primero es tener una claridad, una idea clara de tu mensaje. ¿Qué es lo que quieres transmitir? Si no tienes claro tu mensaje, si no tienes absolutamente claro hacia dónde vas con tu mensaje, entonces no tienes un punto de partida sólido y vas a estar entonces produciendo mensajes y marketing y branding y contando historias que no tienen ni sentido ni un punto y no hay alineación. Entonces, lo primero y más importante es tener claro qué quieres transmitir, quién eres. Lo segundo es tener claro cuáles son las piezas y guías o guidelines que vas a usar para construir ese mensaje. Es decir, de qué manera diseñas el mensaje a partir de la audiencia, a partir de qué piezas vas a usar, porque no vas a usar todo lo que tienes, vas a seleccionar lo esencial, lo mínimo indispensable. Y tercero, ya que tienes un mensaje claro, ya que sabes qué piezas y guías puedes utilizar, entonces eliges un esquema o esquemas y te pones a diseñar tu mensaje. Esos son en general los 3 pasos para generar un mensaje o un storytelling en lo que sea. Vayamos entonces a mayor profundidad en el tema de claridad de tu mensaje. ¿Cómo tengo claro qué quiero decir? Evidentemente empieza por ti. O sea, todo proceso de comunicación efectivo empieza por un paso hacia adentro, por tener claro cuál es el mensaje, cuál es la historia, cuál es el objetivo de lo que quieres decir. O sea, ¿tienes algo que decir, sí o no? Y si sí tienes algo que decir, ¿qué es eso que tienes que decir? ¿Cómo se ve? ¿A qué sabe ese mensaje? Después, ¿qué información de soporte tengo? ¿Qué cosas, conceptos, ideas, otras historias se conectan o relacionan más o menos con ese mensaje que quiero dar? Porque así voy a traer a la superficie las herramientas para construir ese mensaje. Entonces, aquí es donde empezamos a hablar de los mapas mentales. Tú tienes una idea, un tema o un mensaje que quieres dar. A través de que hacemos este ejercicio de preguntarnos acerca del mensaje y la información que tenemos de soporte, empezamos a traer a conciencia las islas de información que tenemos. O sea, tenemos en la mente mucho conocimiento e información, a veces desconectado. Lo que hacemos ahorita es empezar a traer la superficie para empezar a generar puentes. ¿Y cómo generamos puentes? Generamos puentes a través de un mapa mental. Digo, es una de muchas maneras de hacerlo, pero es altamente efectiva y es muy visual y es útil entonces para que la aproveches con tus equipos de trabajo. Entonces, haces un mapa mental donde pones al centro, por ejemplo, tu tema o el mensaje que quieres dar y empiezas a explorar entonces los diferentes ángulos y asociaciones que tiene ese mensaje o tema. Entonces vas creando diferentes perspectivas de comprensión, de entendimiento, de conocimiento, vas profundizando y vas entonces explorando todo lo que tienes en tu cabeza, incluso cosas que no sabías que tenías, lo traes a superficie para que ensambles básicamente todas las piezas del Lego. Justamente, lo que estamos haciendo aquí es como si tuviéramos una enorme caja de Legos y estamos vaciándola en el escritorio para tener enfrente todas las herramientas que tenemos disponibles para construir un mensaje efectivo. Es muy lindo y honestamente así es como lo veo yo en mi vida en general, porque la manera en la que innovamos y generamos cosas es a través de básicamente jugar Legos con las ideas. Entonces estamos sacando ahorita todos los Legos a la superficie, los tenemos en la mesa, ponemos enfrente todo lo que hay disponible. ¿Qué sigue? Empezamos a buscar patrones y conexiones ocultas, es decir, qué información se lleva con qué otra información, qué se parece, qué no se parece. Estamos realmente llevando a conciencia nuestra estructura mental. Estamos realmente a través de este proceso encontrando de qué manera pensamos.
Esto nos ayuda también a conocernos a nosotros mismos como personas o incluso como compañías. Es un proceso también de encontrar cuál es tu voz como compañía, tu personalidad como marca, etcétera. Y todo eso es fundamental para el proceso de comunicación. Entonces te quedará algo como esto, un mapa mental con diferentes perspectivas, con muchos niveles de detalle y de comprensión que te van a dar las herramientas para construir un mensaje, en este caso, alrededor de la creatividad. Y fíjense cómo tiene diferentes aristas, desde temas básicos de creatividad, como colores, imágenes y relaciones, a temas que tienen que ver con presentaciones, estructura, si es memorable o no. Fíjense cómo es tan diverso lo que se explora en un mapa mental, simplemente por ir dándonos cuenta de que hay diferentes ángulos que explorar acerca de un mismo tema. Y esto lo podemos llevar a muchísimo detalle con sus proyectos, porque claramente su proyecto tiene muchas diferentes acepciones o diferentes ángulos que revisar, cosas que son más importantes para una u otra audiencia. Y ahorita vamos a llegar justamente a de qué manera se conecta toda esta información en bruto que están sacando y van a pulir y definir qué sí y qué no va en su comunicación. Entonces, sigamos. Ahora, en el paso 2 definimos cuáles son las piezas y guías. ¿Qué significa esto? Lo que queremos hacer ahora es poner orden en la información que queremos comunicar. ¿De qué manera organizamos las ideas? O sea, ya tenemos un montón de piezas en el escritorio. Ahora, ¿cómo sabemos cuáles se quedan y cuáles se van? Esencialmente el proceso es decir, si yo tengo en mi cabeza que yo quiero construir un castillo, entonces evidentemente las piezas que parecen como que pertenecen en un avión, pues se van a la caja otra vez, para que nos quedemos únicamente con las piezas que pensamos que van con esa idea o esa construcción que queremos hacer específica. O sea, vamos haciendo match entre nuestro mundo interno y el mundo de nuestra audiencia. Ahorita vamos a ver a detalle cómo es este proceso. En esencia, ahorita estamos poniendo orden en lo que queremos comunicar. Y eso significa que vamos a priorizar información, vamos a ver qué es lo más importante que resaltar, vamos a elegir qué información se queda y qué se va, y vamos a quedarnos con qué es importante tomar en cuenta. Vamos a preguntarnos y qué nos faltó tomar en cuenta. Y muchas veces lo que nos interesa tener en nuestra información es más el porqué de las cosas y el qué que el cómo. A veces el cómo no lo queremos compartir porque es el proceso o el producto que estamos ofreciendo. Lo que sí queremos en ese momento, al construir una presentación, es empezar por tener claro, bueno, por qué es importante o por qué estamos haciendo esta comunicación y qué tiene que ver con esta comunicación. ¿Cómo empezamos a definir qué cosas se quedan y qué cosas se van? Empezamos de nuevo con un paso al mundo interno. Entonces, el mundo interno tiene que ver, como en el paso anterior, con reconocer cuál es mi mensaje. Y les explico que es reiterativo, o sea, volvemos a visitar el tema de cuál es mi mensaje con razón, o sea, no es un ejercicio nada más porque sí, sino porque es importante que vayamos puliendo y mejorando cada vez nuestra comprensión de cuál es el mensaje que queremos dar. Y conforme vamos avanzando en el proceso, vamos entonces conectándolo cada vez mejor con la audiencia y por lo tanto va a ir cambiando y mutando nuestro mensaje. Entonces recordamos, ¿cuál es mi mensaje? ¿Cuál es el objetivo que tengo con mi comunicación? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero lograr como resultado de mi comunicación sobre mi audiencia? ¿Qué quiero que suceda en el mundo? ¿Y qué información tengo? Y toda la información de soporte, todos los motivadores internos, incluso saber quién soy, ¿no? Yo como marca, yo como persona que está comunicando, quién soy, qué valores tengo y cuál es mi alineación e integridad con este mensaje. Una vez que vimos esto, vamos ahora a la audiencia y nos preguntamos, ¿quién es mi audiencia? Y eso es una pregunta extremadamente amplia. O sea, vamos a revisar quiénes son las personas a quienes vamos a comunicar. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿A qué se dedican? ¿Qué les importa? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es su cultura? ¿Qué valoran? ¿Qué cosas les significan? ¿Qué cosas no les significan? ¿Qué cosas son sus preocupaciones? ¿Qué les duele? ¿Por qué les debería importar mi mensaje? ¿Cómo le puede ayudar lo que le estoy diciendo? ¿Cómo es que este mensaje es relevante o no? ¿Y qué efecto puede tener en ellos? Incluso preguntarnos si ese
grupo de personas en particular tendrá resistencia a escuchar mi mensaje, porque hay gente que está lista para escuchar el mensaje, que están en la misma frecuencia o similar, o puede que tengamos un mensaje altamente radical, altamente contrario a su forma de ver el mundo, y entonces tenemos que tomar eso en cuenta al momento de diseñar nuestra historia o nuestro mensaje. Bien, ya vimos la audiencia y ahora vamos al contexto, que también es importantísimo, porque tenemos que tomar en cuenta y en dónde va a suceder. O sea, vamos a comunicar esto, ya sea un video, una presentación, una plática, una conversación, lo que sea. ¿En dónde va a ser? Y si hablamos de video, entonces es preguntarnos en qué canal, en dónde lo van a ver, qué canal va a ser, es decir, si va a ser YouTube, si va a ser Vimeo, si va a ser en WhatsApp, si va a ser en Instagram, lo que sea. ¿En dónde van a verlo? ¿Cuáles son los limitantes de ese canal? ¿Cuándo, en qué momento del día lo van a ver? ¿En qué momento del ciclo de vida? ¿O en qué momento de la vida en general de la audiencia? ¿Y qué factores hacen que sea más o menos receptivo tu audiencia al mensaje? Porque al final estamos peleándonos por el único y más importante recurso que es el más limitado también para la audiencia, y eso es la atención y el tiempo. O sea, cuando estamos comunicando algo, estamos pidiéndole a la gente que nos dé su atención y que nos dé de su tiempo. Le estamos pidiendo lo único que nunca va a tener de vuelta. Entonces tenemos que ser altamente sensibles a eso y estratégicos en diseñar comunicación que respete eso y que haga que valga la pena la atención que nos están dando, como en esta presentación. Y por último, tenemos que tomar en cuenta qué símbolos en común tenemos como audiencia y como emisor de esa comunicación. Qué cosas compartimos, qué significados compartimos, en qué nos parecemos. Todo esto con la intención de que podamos encontrarnos con nuestra audiencia en el nivel donde están, en la frecuencia en la que están, en el idioma en el que están, para que podamos entonces hacer interfaz entre nuestra visión, nuestro mensaje y lo que ellos ven, para que puedan entonces entrar ellos en nuestra realidad. Estamos invitándolos a que entren a nuestra realidad hablando su idioma. Muy bien, vamos ahora a lo que están buscando el día de hoy, que es la estructura. ¿Cómo hacemos una estructura de storytelling? Vamos de nuevo al tema del mensaje esencial. ¿Cuál es la esencia y la versión más corta, más abstracta y al mismo tiempo más concisa y precisa que podemos hacer de nuestro mensaje? Si no tenemos esto claro, tenemos que repasar eso, porque este paso es clave para poder construir su comunicación en storytelling, porque si no tengo claro, de nuevo, cuál es el mensaje central, entonces me puedo confundir en el proceso de diseñar la historia. Puedo creer que el punto es hablar acerca de un suceso, cuando lo que queremos realmente transmitir en la comunicación es una nueva idea o un nuevo camino, un nuevo producto. Entonces, por eso es tan importante y por eso les insisto tanto en el tema de escribir su mensaje y tener claro cuál es la esencia. Y no les puedo decir cuántas veces hemos visto en los talleres que damos en Cala que llegan las personas creyendo que su versión original, su borrador, es el correcto y el mejor, y conforme van presentándolo y haciendo pruebas y viendo cómo lo recibe el público, que el público es el mismo grupo de trabajo, se van dando cuenta de cómo su idea original necesita ser pulida y afinada y mejorada en estructura, en contenido y en ideas y en secuencia para que realmente transmita tanto con seguridad y con contenido y con efecto lo que están buscando lograr. Entonces, el mensaje es, puede que creas que tienes ya algo bien diseñado o bien claro en tu mensaje, y lo más probable es que no, y entonces te invitamos a que lo pongas a prueba. Ahora, ya que tienes claro tu mensaje, lo siguiente es traer a conciencia los elementos clave, los que definimos en el paso 2. Entonces vamos a hablar acerca de tener claro cuál es tu audiencia, cuáles son los símbolos que le importan y que son relevantes a la audiencia, en qué contexto lo van a vivir y qué imágenes y metáforas, símbolos y historias adicionales van a conectar con esta audiencia. Entonces, hablemos ahora de las diferentes estructuras, que de entrada, dependiendo del tipo de audiencia y el tipo de impacto que deseas tener, es que puedes elegir entre una estructura y un tipo de entrega de contenido que es más orientada hacia la presentación, o sea, explicar, como el día de hoy, o puede ser una estructura orientada a cautivar,
a generar emociones, a generar un involucramiento y una identificación entre la persona que lo está recibiendo y los personajes que ponemos en la historia. Entonces, dependiendo del tipo de audiencia e impacto que deseamos, podemos elegir de entrada entre estas dos fórmulas. Y entonces hablamos ahora de algunos ejemplos de técnicas de storytelling que tenemos enfrente: el monomito, la montaña. El monomito es básicamente la historia del héroe, donde se muestra el beneficio de tomar riesgos y donde se demuestra de qué manera aprendiste algún tipo de sabiduría nueva. La montaña, que es un esquema que nos va llevando a través de una serie de retos que se van venciendo. Es una típica estructura dramática que genera tensión y que te lleva a una conclusión, a un mensaje final único que ayuda a llevar a casa ese mensaje que estás buscando llevar. O el 3, que son los bucles interconectados, que lo que busca hacer es la interconexión y el poner en capas diferentes narrativas, conectándolas entre sí para explicar un concepto central. Y el 4, que se llama Sparklines en inglés, que es una de las herramientas más frecuentemente usadas para construir storytelling en temas de emprendimiento o de marketing y ventas o de liderazgo en equipos de trabajo, porque lo que está haciendo es comparar lo que hay con lo que podría ser el mundo actual con el mundo posible y futuro, con la visión que proponemos, y entonces inspira a la audiencia a tomar acción. Pues eso lo mencionaremos más adelante con más detalle. Tenemos otras técnicas como immediate res, que lo que busca es atrapar la atención desde el principio, pero que lo que hace es genera básicamente tensión alrededor de una especie de cliffhanger, ideas que convergen en el número 6, en el número 7, que es un inicio falso, una especie de como estructura tipo stand-up comedy, y estructura de pétalos. Entonces vamos a hablar ahorita de un par de estructuras específicas que son altamente valiosas y usadas frecuentemente en temas de emprendimiento. Y bueno, antes de entrar a eso, veamos este esquema que nos habla de cuál es la travesía que sigue con nosotros, nuestra audiencia, conforme vamos enseñándoles o comunicándoles nuestra comunicación, nuestro mensaje, ya sea en un video de 30 segundos, una presentación de 1 hora, una conversación o un video de marketing, una cosa en YouTube, lo que sea. Cuando estamos comunicando un mensaje y queremos llevarlos a una conclusión, estamos llevándolos por un proceso de 12 pasos que empieza a través de conectar con la persona, con la audiencia, en su mundo ordinario, con su realidad actual. Entonces llegamos con ellos y ellos no tienen idea de que tienen un problema o existe una oportunidad. Y entonces llegas tú con tu idea o tu propuesta. Y entonces le haces un llamado a la aventura, les enseñas tu idea o tu propuesta única. Y entonces eso genera tensión y desbalancea su mundo. Y entonces ese desbalanceo genera que se rechace ese llamado original. Hay escepticismo, hay miedo, hay resistencia a adoptarlo, porque evidentemente cualquier cosa que propongas genera una oportunidad de cambio y los humanos normalmente nos resistimos al cambio. Y entonces tú entras como comunicador y te pones en el rol de, por así decir, mentor. Entonces, a través de tu experiencia y tus insights y tu información, vas a llevarlos a través de un proceso, que es lo que sigue, y entonces estás dándole las herramientas en ese momento, cuando estás interactuando con ellos como mentor, para que tengan las herramientas para vivir la siguiente jornada, ¿no? La aventura que sigue. Y entonces cruzan el paso hacia, por así decir, el inframundo, que es, digamos, estamos siguiendo la secuencia de la travesía del héroe. Entonces estamos ahora descendiendo hacia el inframundo y deciden ir contigo a comprometerse a explorar esa idea o ese mundo que les estás enseñando. Entonces te acompañan. Y entonces surgen toda clase de pruebas, de aliados y enemigos, y empieza el trabajo arduo de veras, donde las personas y las cosas se oponen a ese esfuerzo de cambiar. Aquí es donde entra, por ejemplo, la presión social, la cultura, la fricción interna que tiene la persona para adoptar una idea nueva. Y entonces te vas acercando hacia la caverna más profunda, la oscuridad más oscura, y entonces juntos, tú y la audiencia, van caminando hacia retar esa oscuridad o ese gran reto interno, y entonces viven ese
esa gran polémica, ese gran conflicto, toman un paso importante juntos hacia conocer esa visión profunda o esa idea central. Y entonces hay un momento último de resistencia donde al mismo tiempo empiezan a ver el beneficio de esta acción o de esta nueva forma de ver las cosas. Entonces se recupera la espada, por así decir, se obtiene esa nueva visión del mundo, se vence al final ese gran reto y entonces empieza ahora el camino de regreso a casa, empieza a surgir ahora hacia la superficie, continúan contigo con una emoción renovada, eh, venciendo la resistencia que ahora se dan cuenta que es crónica, y entonces resurgen en el paso 11 hacia la superficie, usando sus nuevas herramientas, y entonces, por así decir, regresan con el elixir, con esa nueva forma de ver el mundo, esa nueva sabiduría, esa nueva forma de comprender las cosas, y ahora son parte de tu tribu, ahora son parte de la gente que adoptó tu idea. Esto es, en esencia, la travesía por la que estás llevando la audiencia. Entonces, vamos a hablar ahora de estructuras específicas. Y antes de empezar a eso, está re lindo este infográfico que diseña Nancy Duarte, que es de las mayores eminencias en comunicación efectiva, que nos habla justamente en un resumen, en una sola página, de todo lo que hemos visto hasta ahora. Habla de cómo todos tenemos una idea que puede cambiar el mundo y de cómo el tema de contar historias, justo el propósito es transformación, es transmitir conocimiento y sabiduría. Y entonces lo que se requiere para transmitir todo esto es empatía. Y a través de que tenemos empatía, podemos encontrarnos con nuestra audiencia donde están ellos, y generar y motivar un movimiento que lleve a la gente de cero a compartir tu idea, a reflexionar, a ser inspirados y a que compartan ahora tu idea y sean parte de tu tribu. Y entonces estamos dándonos cuenta que es importantísimo el tema de la inteligencia emocional y que tenemos que poder comprender el corazón y la mente de los demás para poder entonces generar comunicación efectiva. Y de los componentes típicos de las historias, o sea, cosas esenciales, es poder entonces incluir dentro de la información que tenemos el dónde sucedió, quién está involucrado, qué cosas están sucediendo, qué es lo que sucedió como en el timeline, qué tema tiene que ver aquí. Son elementos que van a ser parte de su historia. Entonces, veamos estructuras. La primera estructura que les quiero mencionar rápidamente se llama Sparklines, que como hablábamos es esta especie de viborita y que lo que hace es establece tensión entre lo que es y lo que podría ser. Entonces empiezas trabajando con la audiencia a nivel de su realidad actual, les hablas de el mundo en donde está ahorita, les presentas el mundo que podría ser y entonces generas ese llamado hacia la aventura, como veíamos en la rueda que hablamos hace rato. Y entonces empiezas a generar tensión comparando lo que es y lo que podría ser, lo que es y lo que podría ser. Y vas cada vez profundizando más en lo que podría ser, enseñándole los beneficios, las alternativas, toda clase de cosas que recibir al hacer ese cambio. Entonces estás de manera consistente combatiendo contra la resistencia y generando un anzuelo, por así decir, hacia un cambio de opinión y perspectiva. Entonces se pueden dar cuenta de cómo sigue más o menos el ciclo que vimos en ese círculo anterior. Esto es muy frecuentemente utilizado para presentar productos o para presentar proyectos de innovación, donde como son ideas nuevas, no hay algo a qué hacerle referencia en el mundo actual y entonces lo que hacemos es generamos esa tensión para que la resistencia al cambio sea vencida a través de comparar lo que es con lo que puede ser, dando gran prioridad a mostrar todos los beneficios de hacer un cambio hacia lo que podría ser. Vamos a hablar de la montaña ahora, que la montaña es el segundo más utilizado y en esencia, como les hablaba, se trata de llevar a la audiencia a través de una secuencia de diferentes retos que son vencidos y entonces pasamos del mundo ordinario por muchos diferentes retos hacia una conclusión última importantísima donde se lleva a la audiencia hacia esa realización de nuevo conocimiento. Y si se fijan, en la parte de abajo viene una especie de regla que son como 120 minutos. Lo que esto nos dice es que esta misma estructura es la que se usa comúnmente para construir historias en video.
En particular aquí habla de videos o películas de 120 minutos, pero esta misma estructura se puede usar para hacer un video de 30 segundos. Lo importante es la estructura y la secuencia de cómo se construye esa forma de entregar información de inicio a fin a través de esta serie de retos y de comparaciones y tensiones. Si le quieren tomar screenshot, es un buen momento para hacerlo, para que tengan esta diapositiva de referencia. Y entonces, hablamos ahora de pitching, por ejemplo, donde pitching es ya una forma compleja de usar storytelling. Estamos combinando dos diferentes, por lo menos, estructuras en una sola, que aparte dura 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. Entonces es ya como un juego avanzado. Y seguramente han tenido que hacer un elevator pitch. Una estructura comúnmente utilizada para hacer un pitch tiene que ver con empezar por mostrar de qué manera es relevante para ti el tema que estás presentando. Es decir, empiezas un pitch diciendo que hay un problema y hablas de cómo te diste cuenta de ese problema. Es decir, usas una historia simple en forma de montaña. Y una vez que llegas a la conclusión de esa historia de montaña y les cuentas que tuviste una realización, un insight al final de esa historia, entonces empiezas a generar tensión, cambias las sparklines y generas tensión mostrando que el mundo como es hoy podría ser diferente y generas tensión mostrando cómo se ve ese mundo distinto. Y entonces, después de que generas tensión, ahora bajas a describir con cada vez mayor detalle en diferentes ángulos por qué es importante atender ese problema, se los llevas de regreso al mundo actual, después explicas por qué es importante esa resolución y los vuelves a llevar al presente, hablar de qué manera se puede empezar a atacar y después les presentas tu proyecto, tu equipo, tu go-to-market, etcétera, hasta que regresas a llevarlos a la utopía o a esa visión última que planteaste cerca del principio. Entonces, en esencia, eso es una forma de combinar dos diferentes estructuras para una sola comunicación. ¿Y por qué es importante hacer incluso en el pitch este ejercicio de estructura? Y esto que hicimos en el paso 2 de elegir qué información es importante. Y esto les toca a ustedes porque me acordé de decirlo ahora, no lo dije en la sesión en inglés y está muy lindo. Y tiene que ver con que seguramente les ha pasado o lo han visto, que alguien que está pitchando un proyecto a inversionistas, por ejemplo, está tan enamorado de su tecnología que no cuenta acerca del proyecto de negocio, el proyecto de inversión. Y entonces se pasan todo el tiempo que tienen para pitchar hablando de la tecnología y por qué es tan increíble y la innovación que hicieron. Y a la audiencia no le interesa eso. A la audiencia, esa audiencia en particular, lo que está buscando es información financiera, información de mercado. Y entonces no pueden saber la cantidad de veces que he visto que gente desperdicia oportunidades por enfocarse en la información incorrecta o en el mensaje incorrecto. Por eso es tan importante ese ejercicio de tener claro quién es tu audiencia, cuál es el mensaje que tienes y cuál es el objetivo que tienes. Si tu objetivo es que se enamoren de la tecnología, pues eso es una cosa, pero si quieres que inviertan en ti, entonces tienes que cambiar tu mensaje hacia ese particular perfil de persona y audiencia que va a recibir y está esperando una información particular. Bien, entonces cerrando ya el tema del día de hoy, en esencia se trata de hacer que le importe tu mensaje a la audiencia. O sea, ¿cómo hacemos que sea relevante? A través del mensaje, de conocer a la audiencia y de diseñar correctamente el mensaje usando los símbolos. Es decir, ¿cómo hacemos que surja una nueva comprensión del mundo y una acción? Lo hacemos a través de la empatía, a través de generar una construcción de un mensaje a través de nuestra comprensión de quién es la audiencia, en dónde está viviendo, dónde está la información que necesita y qué información requiere para que podamos amoldar nuestro mensaje hacia lo que ellos están esperando, hacia sus receptores. Y les dejo con esta muy bella cita de Andrew Stanton, el escritor y director de Finding Nemo, que habla de cómo todos los humanos amamos las historias y estamos nacidos para ellas. Las historias afirman quiénes somos como seres humanos. Y nada genera mayor afirmación y mayor conexión que cuando conectamos a través de historias, porque cortan la barrera del pasado, el presente y el futuro y nos permiten experimentar las similaridades entre nosotros y los demás, sean reales o imaginados.
los dejo con esto. Muchísimas gracias. Y listos para recibir las preguntas que tengan. Wow, Luis, es bastante interesante lo que nos has compartido el día de hoy. Muchísimas gracias por mostrarnos tu experiencia y darnos estos tips y estos consejos para saber cómo estructurar y en qué enfocarnos. Muchas veces nosotros estamos muy enfocados en lo que nosotros queremos decir, pero no tanto en lo que nosotros o el público o las personas que nos van a escuchar quieren saber acerca de lo que hacemos. Y cómo poner nuestro mensaje en una forma narrativa es algo que creo que nos ayuda mucho como emprendedores para poder compartir la propuesta de valor que conllevan nuestros emprendimientos. Muchísimas gracias por eso. Yo quisiera invitar a todas las personas que ahora están conectadas a que puedan realizar las preguntas que deseen. Pueden usar la casilla de preguntas y en caso ustedes deseen tomar la palabra durante la sesión, lo que tienen que hacer es hacerle clic en la manito verde que tienen en el menú de control del GoToWebinar y nosotros vamos a revisar aquí esa solicitud y les vamos a aperturar el micro. Por ahora no tenemos ninguna pregunta. Luis, yo te quisiera preguntar, si tuvieras que dar dos consejos claves sobre cómo generar o crear estos mensajes, ¿cuáles serían estos? ¿Cuáles serían estos dos consejos o un consejo o consejos que nos podrían ayudar muchísimo? Dos consejos que ayuden muchísimo a construir mejores mensajes, ¿correcto? Sí, correcto. Va. Pues el primero, reiterando lo que vimos en la sesión, tiene que ver con que recordemos salirnos de nuestra burbuja de ego y que callemos nuestro monólogo interno y practiquemos el percibir a los demás, el preguntarnos qué es lo que le importa al otro, qué es lo que está buscando, cuál es su realidad. O sea, es un músculo que se practica, no es tan fácil como parece. Entonces, esa es la primera recomendación. Y la segunda es practicar constantemente, constantemente. Porque solo a través de la práctica es que van a poder pulir también y mejorar su músculo de diseñar y organizar sus ideas cada vez más rápido y de maneras pues, cada vez más sofisticadas para poder combinar entonces diferentes estructuras sobre la marcha. Hay veces que tienes que aventarte tu pitch así, de pie, sin nada de material, sin preparación, nada más con lo que sabes. Entonces, el haber practicado, estructurar tus ideas y reconocer qué es lo que le importa a la otra persona es clave para que puedas generar en ese momento una comunicación que sea realmente efectiva. Genial, listo Luis. Wow, aquí tenemos una pregunta de Ángel Moreno. Ángel dice, en mi caso, cuento diariamente historias de alimentos innovadores mediante relatos pequeños o de mi percepción? ¿Es recomendable hacer ello o cada historia debe ser muy estructurada? Yo lo relato mediante mi fanpage y de manera textual y adjuntando solamente algunas imágenes. No estoy seguro de haber entendido la pregunta. ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, la leo de nuevo, no te preocupes. Ángel nos dice, en mi caso, cuento diariamente historias de alimentos innovadores mediante relatos pequeños o de mi percepción. ¿Es recomendable hacer ello? ¿O cada historia debe ser muy estructurada? Ello lo relato mediante mi fanpage y de manera textual, adjuntando solamente algunas imágenes. Ok, estoy entendiendo que la pregunta es si es recomendable o no estar compartiendo diariamente o casi diariamente historias en la fanpage y si es recomendable o no entonces hacer todo este ejercicio para cada historia. ¿Es correcto? Sí, y también lo que yo entiendo es si es que estas historias deben ser muy estructuradas o no necesariamente. Pues en realidad cualquier historia que cuentes tiene una estructura. O sea, en todo caso, cuando estás contando algo, tiene una secuencia de pasos que estás contando, tiene
una serie de símbolos o de momentos que estás decidiendo contar y compartir o no compartir. Entonces, lo estás haciendo quieras o no, conscientemente o inconscientemente. Entonces, o sea, está bien, no tiene que ser siempre muy metódico, pero si ya lo estás haciendo, puede ser valioso que traigas a conciencia por lo menos, que te des cuenta qué clase de estructura estás usando para que entonces lo practiques de manera más consciente y que mejores la manera en la que estás entregando historias. O sea, no tiene que ser todos los días, pero de repente puede ser valioso que practiques hacer de forma consciente la estructura y el orden de la historia que vas a contar. Genial. También tenemos otra pregunta de Diana Ramírez. Dice, ¿qué herramientas de video y storytelling recomiendas? Me refiero a softwares o aplicativos móviles. ¿Me puedes repetir esta pregunta, por favor? Sí, nos dice, ¿qué herramientas de video y storytelling recomiendas? Me refiero a software, apps, etcétera. Entiendo, ok. Justamente esa parte técnica es la parte que yo personalmente incluso no hago, porque lo importante para mí es en la construcción de la secuencia. Es decir, yo no produzco los videos que usamos. De repente, cuando yo produzco algo, utilizo una aplicación en mi teléfono que se llama Filmora Go, que realmente es una aplicación gratuita y que no tiene realmente muchos anuncios y que es suficientemente robusta como para poder hacer videos sencillos. Eso es lo que hago yo con mis videos que grabo yo con mi teléfono. Pero para hacer algo más robusto, yo me asesoraría más bien con alguien que se dedique a hacer videos. De hecho, ahí de repente yo, Diana, te podría mencionar dos herramientas que me parecen que son súper chéveres. Las dos son de Adobe, ambas son gratuitas. Una es Video Clip de Adobe, que lo puedes descargar para celulares de manera gratuita, para computadoras tiene un precio. Entonces es bastante fácil, los videos salen con bastante resolución. Lo único es que a veces no puedes poner texto en las imágenes, pero te permite hacer videos con un acabado bastante interesante desde tu teléfono móvil y compartirlo en redes sociales. Y también Adobe Spark es otra herramienta que descubrí hace poco. Alguna de las cosas es gratuita y por lo mismo al finalizar el video te sale el logo de Adobe Spark. Entonces ahí puede ser que de repente una limitación en caso de que no quieras usar este logo, pero la aplicación es bastante rápida, es sencilla, la puedes usar desde la computadora, pero a veces es un poquito pesada. Entonces, pero bueno, igual sirve mucho en caso quieras hacer un video desde casa. También, Luis, tenemos una pregunta de Ángela Barrera. Ángela dice, ¿cuál técnica de las que mostraste entre paréntesis 8, supongo que se refiere a la diapositiva 8, es la que recomendarías para un producto nuevo y para un servicio? Perfecto. Para un producto nuevo, bueno, dependiendo, siempre tenemos que tomar en cuenta que depende de en qué canal y qué tipo de audiencia y cuál es el efecto que queremos tener en la audiencia. Si lo que queremos es motivar a que un comprador adquiera nuestro producto o que escuche acerca de lo que estamos ofreciendo para que se abra a la posibilidad de comprarlo, yo utilizaría la estructura de Sparklines o una combinación de Sparklines con algo más, de manera que nos ayude a generar tensión y a mostrar los beneficios que tiene nuestra alternativa nueva contra la realidad que actualmente vive esa persona. Genial, muchísimas gracias, Luis. También tenemos un comentario de Diana Ramírez que nos dice, muy interesante la exposición, muchas gracias por compartir tu experiencia. Tenemos adicionalmente una pregunta de Juan Antonio Guerrero del Valle que nos dice, hola Luis, muy buena presentación. Muchas veces necesitamos captar la atención de la gente en segundos para tener una buena impresión. ¿Qué consejos puedes tener para hacer que una persona se interese rápidamente? Bueno, a veces tenemos chance de
investigar un poco acerca de la persona cuando sabemos que la vamos a conocer y entonces podemos prepararnos para la reunión y llegar ya armados con algunos datos, ¿no? Digamos, darnos cuenta de qué le importa y entonces de alguna forma como cargar los dados en nuestro favor. Hay veces que no podemos hacer eso y entonces se convierte en un ejercicio o de observación, de ver todo el lenguaje no verbal de la persona y ver entonces si es alguien que le gusta demostrar estatus o no le importa, si es alguien de lujos o es alguien más sobrio, etcétera. Y a partir de eso entonces puedes generar en tu cabeza al momento una entrada, un comentario o algo que capte la atención. O si tú sabes el perfil de la persona que vas a ver, aunque no la conozcas, si sabes que es una persona, por ejemplo, un político, tú puedes suponer ciertas cosas acerca de ese tipo de audiencia y entonces prepararte con algún tipo de mensaje o de headline o de frase, una frase, tienes 3 segundos, una frase que capte su atención porque le está resolviendo un problema que tú sabes que a nivel genérico es algo que le importa o le duele. O sea, si es un político, tal vez le interese temas de su carrera política y su fama y su reputación. O algún problema coyuntural que está muy presente y que entonces si le ayudas a resolverlo le va a ayudar en su carrera. Entonces, en general, apelar a un interés propio es una clave. No es siempre cierto, pero en lo general es muy útil esa aproximación. Listo, muchísimas gracias, Liz. Ángel Moreno decía gracias por la respuesta a las preguntas que realizó. Y bueno, yo estoy muy feliz y contenta por esta información. En caso que haya más personas que tengan algunas preguntas, recuerden que pueden seguir escribiendo en la ventanita de preguntas para poderlas leer. Y en caso ustedes deseen tener una intervención con el micrófono, hay una manita de color verde en el menú, así que pueden hacerle clic para activarles el micrófono. Tenemos una pregunta de Diana Ramírez. Dice, cuando pierdas la conexión con el auditorio, ¿cómo puedes hacer para que se conecten nuevamente contigo sin que lleguen a percibir que quieres captar nuevamente su atención? Cuando pierdes la conexión con el auditorio, Ajá. generalmente el humor es una herramienta muy buena, es decir, puede que pierdas la conexión y de entrada que no te dé pánico. Y si te da pánico, no pasa nada. O sea, al final es darte cuenta que estás vivo y la gente que está viéndote espera o comparte contigo la sensación de nervios al final, porque todo el mundo tiene nervios de estar en el escenario. Entonces, ahí es como recordar que tienes un punto en común con ellos. Eso es una parte psicológica interna tuya. Lo siguiente es darte cuenta, bueno, por si no sabían esto, se los comparto que la audiencia cuando estás tú hablando en público tiende a inconscientemente tener ganas de que te vaya bien. ¿Por qué? Porque todos compartimos el temor de estar arriba, todos reconocemos el temor y el nervio que implica ponerte enfrente de los demás y hablar en público. Entonces, todos de alguna forma están como de tu lado inconscientemente. Entonces, dicho eso, una herramienta que frecuentemente es valiosa es, uno, o reiterar el punto inicial, o dos, usar humor. O sea, incluso hacer la observación de el momento de tensión y a través de hablar de lo que es evidente, entonces volver a atraer su atención al presente. Al final lo que buscas es atraer su atención al presente. Listo, muchísimas gracias. Y también tenemos una pregunta de Roberto Rodríguez. Roberto nos dice, ¿cómo contar o compartir historias en video para culturas en idiomas distintos? ¿Una misma estructura puede funcionar de forma global? Hay estructuras que trascienden culturas y trascienden idiomas, como la estructura de la travesía del héroe.
ese ciclo que les mostré en la rueda, que eso es lo mismo en toda clase de culturas. Hay muchos libros que documentan eso. Hay estructuras que sí hay que adecuar a cada cultura y eso ya depende realmente de la investigación que hagas de cada cultura en particular. O sea, no hay una fórmula para esto, sino tienes que ir y conocer la cultura en la que vas a interactuar. ¿Qué más? ¿Me puedes recordar la pregunta? A ver si me viene alguna otra observación. Sí, bueno, era básicamente cómo, si es que esta misma estructura podría funcionar de manera global. Y cómo, en caso de que no, cómo contarla para culturas distintas. Ok, bueno, sí, justamente o sea, culturas distintas entiendo que se refiere a diferentes, no sé, culturas en el mundo, o sea, que si una cultura más asiática, una cultura más africana, más latina, etcétera. Pero es importante recordar que hay culturas distintas en su misma ciudad, en su misma colonia. Hay diferentes grupos sociales, diferentes estudios, diferentes subculturas urbanas, que si son punketos, que si son darketos, músicos, más foodies o lo que sea. Y cada una de esas como categorías es una cultura. Entonces, hay cosas que son como patrones generales del humano, donde nos comportamos de una forma más o menos predecible. Una de ellas es generar tensión entre presente y futuro con Sparklines. Eso es en general aplicable, así como la historia del héroe o la estructura de montaña. Por eso son de las más utilizadas. Listo, muchísimas gracias. Diana te dice, responde, dice, muchas gracias por las respuestas. Ángela Yadira Roballo nos dice, hola, gracias por tu presentación. ¿Cómo atraer la atención tanto del usuario como la del consumidor? ¿Cómo? Siento que está como incompleta esta pregunta. Bueno, dice, la vuelvo a leer, dice, ¿cómo atraer la atención tanto del usuario como la del consumidor? Ángela, no sé si de repente nos podrías explicar un poquito más o aclarar un poquito más la pregunta para poderla leer nuevamente. Nos dice así, claro, ¿cómo puedo conectar una historia en un entorno mucho más local? Es una pregunta distinta a la anterior de entrada. Y ¿cómo conectarle a un entorno más local? Pues lo mismo que hicimos en el ejercicio, es decir, tienes que conocer tu audiencia, tienes que saber qué le importa, tienes que saber qué símbolos utiliza comúnmente, qué cosas son significativas, qué cosas son dolorosas, para que ubiques qué es relevante y entonces sobre ese entendimiento diseñes tu historia. Listo, genial. Bueno, no tenemos más preguntas hasta el momento. Vamos a ver si tenemos manitas levantadas para ver si hay algún participante que quiera tomar la palabra. No, tampoco tenemos manitas levantadas. Entonces, wow, es bastante interesante ver cómo las comunicaciones nos pueden acercar mucho más a nuestros entornos y cómo también podemos hacer que nuestro emprendimiento escale a través de los mensajes que transmitimos, las estructuras y este formato de historia o de rostro que les podemos dar. Yo no sé, Luis, si tú tienes algún mensaje final, ya que no tenemos más preguntas en la sesión de hoy. No sé Claro si que nos sí. un mensaje final para ir cerrando Mi la... mensaje final sería invitarles a que si quieren seguir en contacto, me escriban al correo luis@calainstitute.com. Justamente estamos este año por sacar nuestra plataforma de formación en línea, donde vamos a estar compartiendo mucho más material y cursos y programas cortos y largos, algunos 100% en línea, otros con acompañamiento y coaching, donde van a poder aprender toda clase de herramientas que van desde resiliencia personal y cómo generar mejores relaciones, a cómo colaborar, cómo comunicar mejor, con mucho mayor profundidad que lo que vimos el día de hoy.
herramientas de estrategias de innovación, metodologías para organizar equipos y muchas cosas más. Pues todo eso lo estaremos sacando durante los próximos meses, así que si quieren seguir conectados al respecto y conocer más acerca de cómo pueden generar ciudades inteligentes regenerativas en sus comunidades, por favor que nos escriban a luis@calainstitute.com. Listo, genial. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Luis. Ha sido un gusto tenerte en esta sesión y te felicitamos por todos los logros y por todo el trabajo que vienes realizando. Adicionalmente, yo quisiera invitar a todas las personas que están asistiendo a esta sesión a que revisen nuestra página web, la página web del Young American Business Trust, para que conozcan un poco más de nuestras actividades en www.jabt.net. En caso estén interesados en postular a TIC Américas o conocer un poco más sobre esta competencia de talento e innovación, pueden buscarnos en nuestra página web de www.ticamericas.net. También tenemos una web para el Eco Challenge o el Eco Reto, en caso quieran presentar sus emprendimientos ahí. Si tienen alguna duda en específico, referido a tanto a las actividades del Young American Business Trust, a los bootcamps o al proceso de postulación a TIC Américas, pueden escribirnos. Acá tenemos los correos electrónicos a edgar.maestre@jaf.net o rosario.garavito@jaf.net. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y Flickr para que conozcan un poco más acerca de las futuras actividades, qué es lo que se viene trabajando desde el Young American Business Trust, y en Flickr para que conozcan un poco más cómo se han venido dando las experiencias del TIC Américas en los últimos años y conozcan al equipo y a los chicos que han participado en estos procesos. Con eso yo quisiera despedirme de todos ustedes, haciéndoles también el recordatorio de que las postulaciones al TIC Américas cierran el 28 de febrero. No se olviden de cargar todos sus entregables, porque esa es la última fecha límite. Y ya tendremos una lista de finalistas en el mes de mayo, quienes recibirán esta beca integral para participar de las finales en Medellín, Colombia, en el mes de junio de este año. Con eso, agradecerles a todos y espero verlos pronto en una nueva edición del Bootcamp. Muchísimas gracias.